Bueno, muy buenas noches a todos. Ya empezamos con nuestra clase de neumología, parte uno, ¿sí? Entonces, vamos a hablar inicialmente de los trastornos congénitos de la nariz. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. entonces continuamos. Bueno, vamos a tener que los recién nacidos son netamente respiradores nasales, ¿no? Al ser netamente respiradores nasales, ellos van a presentar, cuando presentan más bien congestión nasal, pareciera que se quieren ahogar, ¿no? Y esta congestión nasal generalmente se presenta en las primeras etapas, secundario a la que su vía respiratoria es estrecha, a que va a presentar infecciones, a que va a existir hipertrofia adenoidea, incluso a estímulos estrogénicos maternos, que este estímulo nos da como una respuesta alérgica. Esto generalmente es transitorio, porque este lumen va a duplicar su tamaño a los 6 meses. Entonces, al principio, a veces necesitamos ponerles gotitas, ponerles algunas pequeñas soluciones como agua de sal, solución fisiológica, ¿no? Para que no se les congestione tanto la naricita y pues puedan dormir bien. Hay los succionadores con perita para la nariz y eso les ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la nariz? La nariz, ¿qué función cumple? De calentar y humidificar el aire, ¿no? Si entra caliente, ¿no? Tibiecito y no es seco, para que nuestra mucosa no se inflame, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a tener un filtrado de partículas hasta de 6 micrómetros porque si son partículas más pequeñitas, entonces ya estas vellosidades y todo, la mucosa y todo eso ya no va a poder protegernos al 100%. Entonces, partículas más pequeñitas sí nos pueden generar cuadros, ¿no? Vamos a tener también que esta capa de moco, este recambio de moco, se va a generar cada 10 a 20 minutos. Vamos a tener una producción de 0,1 a 0,3 miligramos kilo de moco, ¿no? Entonces, al día, ¿sí? Dentro de los trastornos congénitos, vamos a tener a, lo- a la hipoplasia nasal, ¿no? Como podemos ver No eh, tiene nariz. aquí, que no tiene nariz, como por favor apaguen sus micrófonos, ¿sí? Entonces va a haber ausencia de los huesos nasales. A eso, cuando es una ausencia total, vamos a considerar que es arritmia, la vamos a denominar como arritmia, ¿no? Y vamos a tener, eh, también puede existir duplicación total o parcial, ¿no? De las fosas nasales o dientes supernumerarios. Entonces, todo ese trastorno va a estar aquí, en esta parte central, ¿no? Vamos a tener la atresia de Coanas. La atresia de Coanas va a presentar en 1 en 7.000 nacidos vivos. Vamos a tener dos tipos, que es el membranoso, que se presenta en un 10%, y el óseo, que se presenta en un 90%. Va a ser unilateral, puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Generalmente es unilateral, entonces el paciente está respirando por un lado de la fosa nasal y el otro lado es el que nos está ayudando, bueno, se está más bien obstruyendo. Cuando es bilateral, pues el paciente prácticamente, como habíamos visto que son respiradores nasales, no puede, se empieza como a ahogar, ¿no? Va a ser más frecuente en mujeres en una relación 2 a 1
Y cuando tenemos una atresia, tenemos que ver que no esté asociado a algún síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Charcot, donde se va a caracterizar por coloboma. El coloboma es una alteración a nivel del ojito, donde tanto la retina no está bien conformada, está como incompleta, ¿no? Vamos a tener cardiopatías asociadas, va a estar la atresia o la estenosis de Coanas, ¿no? Y va a haber retraso del crecimiento en nuestros pacientes. También vamos a evidenciar malformaciones a nivel de los genitales o del oído. Esto se presenta en un 10 a 20% y va a afectar sobre todo el sistema nervioso central. Entonces son pacientes que además de tener todas estas malformaciones van a tener retraso en su desarrollo. El gen que está involucrado en esto es el CDH7, que está a nivel del cromosoma 22, ¿no? En el brazo corto, en el punto 11.2, ¿no? Vamos a tener que la atresia de Coanas, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Qué manifestaciones nos va a dar? Va a ser, cuando es unilateral, generalmente es asintomático, ¿no? Porque no nos vamos a dar cuenta. Cuando es bilateral, ahí vamos a presentar la cianosis, dificultad respiratoria, como les decía, el paciente pareciera que se quiere ahogar y sobre todo no puede alimentarse porque si está succionando, ¿cómo respira? Entonces se ahoga, no puede alimentarse, son niños irritables, ¿no? Muy facilito de diagnosticar, solo con una sonda introducimos una sonda delgadita, introducimos 4 centímetros dentro de las fosas nasales y nos percatamos si esta vía está permeable o no. Ya para hacer estudios más precisos, podemos tener la rinoscopía, ¿no? Donde vamos a evidenciar específicamente em, el, vamos a ver, ¿no? Si es una membrana, si es ósea y vamos a poder hacer el tratamiento o una tomografía, porque como hemos visto, puede venir asociado a otras alteraciones también. Entonces, vamos a poder dar una mejor resolución. Dentro del tratamiento, cuando vamos a tener la obstrucción de ambas fosas nasales, entonces tenemos que tener una vía alterna. En algunos casos vamos a llegar a la traqueostomía o vamos a llegar a intubar al paciente, porque como es respirador nasal, el paciente se está ahogando prácticamente. Y luego se hará una reparación transnasal, se colocará una endoprótesis cuando hay alteración en la estructura, ¿no? Se hará una reparación transpalatina, es decir, que se va a hacer a través de esta región. No es que se va a abrir toda la parte anterior, sino se va a hacer por abajo, como por el paladar. Y se ha utilizado la mitomicina para prevenir la aparición de tejido o reestenosis, porque es un antibiótico que nos va a ayudar a que si no se infecta, no se va a crear fibrina, y fibrina no generar una nueva estenosis, ¿no? Cuando hablamos de las malformaciones del tabique, ¿no? También tenemos que hablar de la perforación del tabique, que puede deberse en un recién nacido a sífilis. Los niños que nacen con sífilis congénita van a tener perforación del tabique, entonces cuando tenemos un recién nacido tenemos que revisar todo eso, ¿no? Porque puede ser una de las primeras manifestaciones de sífilis congénita. Vamos a tener también perforaciones por el CPAP y esto ya es más iatrogénico, ¿no? Como es si ustedes han visto el CPAP, las cánulas son muy duritas, son anchas y duritas que entran a la nariz, entonces están como aplastando al tabique y estas pueden generar necrosis porque van a disminuir la irrigación y entonces generarnos una perforación. Y bueno, su corrección en realidad es simple, ¿no? Porque si retiramos esto que le está causando el daño,
tendría que revitalizarse el área y mejorar. Pero en algunos casos se debe, bueno, algunos niños se quedan así, con el tabique, cuando no regenera, y en otros casos sí se puede hacer una cirugía. También tenemos el desvío septal, que es más frecuente. Generalmente no nos va a traer muchos síntomas, a menos que realmente esté muy desviado y vaya a obstruir una fosa nasal. Entonces, eso, cuando decimos que, que nacen con esto, entonces va a ser una anomalía de la línea media que tenemos que ver que no esté asociado a otras malformaciones. Entonces, es infrecuente que venga solo esa alteración, ¿no? La estenosis de la apertura piriforme, vamos a tener una obstrucción nasal, ¿no? Va a ser más estrecha, ¿no? Y va a estar asociada a otras malformaciones. Estas se denominan malformaciones de la línea media, como la prosencefalia. Cuando se está formando tanto el cerebro, toda la región facial, al unirse hacia la línea media hay un problema, ¿no? Que puede estar más chiquitito el cerebro y por ende estas estructuras se van a volver más estrechas. Entonces la carita, sobre todo la parte media, va a ser como más estrecha, ¿no? O más plana en algunos casos. También el hipopituitarismo, las malformaciones cardíacas o urogenitales también van a estar acompañadas de síndromes que van a tener estas alteraciones. En la tomografía vamos a ver que esta estrechez, ¿no? A nivel de la nariz va a ser menor de 11 milímetros. Y el tratamiento es sintomático, ¿no? Que hay que hacer una reparación a nivel de esta vía. También vamos a tener las masas congénitas de la línea media nasal. Dentro de estas, el 61% son los dermoides. Los dermoides es las más frecuentes, son firmes, compresibles y no dolorosas. No es como una verruguita más o menos. Los gliomas, ahí ya es más peligroso, ¿no? Que son tejido encefálico heterotópico, ¿no? El glioma es un tumor que que se está generando a nivel del tabique nasal porque en la formación de esta región se ha generado esta alteración, esta heterotopia, está en otra región que no le corresponde y por ende se vuelve como un tumor, ¿no? Y va a ser una masa firme. El encefalocele, ¿no? Es una masa blanda que va a incrementar de tamaño. ¿Por qué? Porque va a tener líquido, va a ser la masa encefálica, entonces protruyendo a ese nivel. Por eso es de la línea media, ¿no? Entonces por ese nivel va a salir y vamos a sentir como una masa blandita, como agua, porque está envuelto de líquido cefalorraquídeo. Y también podemos tener la comunicación con el sistema nervioso central a través del encefalocele, o a veces se generan solo fístulas, ¿no? Y por la naricita chorrea como si fuera moquito, como si fuera rinorrea, y en realidad es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es muy peligroso porque puede generarse luego una infección, una meningitis, ¿no? Cómo vamos a determinar, diagnosticar, ver qué es lo que está pasando? Podemos hacer una endoscopía, una tomografía o una resonancia donde vamos a ver con claridad qué es lo que está pasando a nivel de esta línea media y de estas masas, ¿no? Y el tratamiento va a depender de lo que encontremos. Puede ser paliativo, porque en algunos casos no se puede extraer porque puede ser muy riesgoso. Y en otros casos sí va a poder ser correctivo porque sí se va a poder cerrar esa fístula, sí se va a poder retirar esa masa. En los trastornos ya adquiridos de la nariz, vamos a ver, por ejemplo, que va a existir perforaciones del tabique de los senos paranasales que su manifestación va a ser la epistaxis, ¿no?
porque al estar friable, al estar más delicado esta parte de los senos paranasales, entonces va a empezar así. Los traumatismos nasales, que son muy frecuentes, sobre todo los que practican deportes, ¿no? Ellos van a tener, bueno, nos llega la pelota y pues nos va a quedar una deformidad en nuestra nariz, la famosa silla de montar, ¿no? Entonces, o vamos a tener aumentos de volumen, hematomas, ¿no? Secundarios al trauma. También vamos a tener las malformaciones adquiridas del tabique nasal, como los cuerpos extraños. Esto es muy frecuente en niños, porque los niños introducen objetos a la nariz, ¿no? En adultos, obviamente, es raro, ¿no? ¿Qué antecedentes vamos a tener? Que este paciente nos diga a la mamá, él siempre se mete cosas a la nariz, siempre se está poniendo papel. Vamos a tener una rinorrea mucopurulenta. De hecho, muchos padres vienen, dicen, está oliendo feo su nariz y no le vemos nada, porque puede estar más adentro, ¿no? Entonces ese olor nasal que va a sentir tanto el paciente como los otros papás, y porque esa mucosa se está inflamando, se está infectando, va a haber epistaxis y el paciente va a tener como si su nariz estaría tapada. Entonces, por esa obstrucción nasal va a haber una respiración por la boca o va a haber una bronquioliosis, que es el olor corporal, ¿no? Que va a estar afectado. El diagnóstico es fácil porque va a ser en al examen físico, vamos a observar este cuerpo extraño y el tratamiento generalmente se pone en anestesia local para introducir la pinza y luego hacer la aspiración nasal. También está el beso de la madre, que se tapa una fosa nasal y la madre sopla a través de la boca del paciente y sale como expulsada el cuerpo extraño. También se hace con oxígeno. Se tapa tanto la boca del paciente, una fosa, la boca del paciente por la fosa nasal donde no está el cuerpo extraño, se pone oxígeno a presión y sale el cuerpo extraño por el otro lado, ¿no? Y luego tenemos los extractores de CATS, que estos más bien son como aspiradores, y la extracción en quirófano cuando no se ha podido hacer de manera ambulatoria. También vamos a tener la epistaxis, ¿no? Debemos recordar que es frecuente en niños de 3 a 8 años y sobre todo en invierno porque va a estar condicionado a cuadros respiratorios. Vamos a tener la carótida interna, va a darnos irrigación a nivel las ramas etmoidales anterior y posterior, y la carótida externa nos va a dar la arteria esfenopalatina, que nos va a dar ramas terminales de la maxilar interna, ¿no? La etiología, pues, puede ser idiopática o puede ser secundaria. Lo más frecuente es que sea secundaria. Dentro de las causas secundarias tenemos todo este listado, ¿no? Dentro de estas está que los niños se introducen con frecuencia el dedo a la nariz, va a haber la rinitis alérgica, la sinusitis crónica, los cuerpos extraños, ¿no? Los pólipos, que más adelante igual vamos a verlos, también son sangrantes, o algún irritante, algunos niños que pueden ser fumadores pasivos, ¿no? El humo del tabaco puede generar inflamación, los desvíos septales cuando se está generando sobre todo inflamación o la perforación, ¿no? Como ya hemos visto, los traumatismos, incluido el maltrato infantil, si vemos ahí que medio que la historia no concuerda o es un área que pareciera que más bien le dieron un puñete y no fue solo que se cayó y demás, entonces debemos y viene por epistaxis porque no para de sangrar, también tenemos que pensar en maltrato infantil, en malformaciones vasculares, pero ahí tenemos que buscar telangiectasias que puede haber en otros niveles.
Las telangiectasias, sobre todo, se puede evidenciar a nivel de los pabellones auriculares también. Pacientes con hemofilia, ¿no? Es muy importante. La hemofilia da más en varoncitos, ¿no? La enfermedad de von Willebrand, que igual es una alteración hematológica, la disfunción plaquetaria, la trombocitopenia, igual alteraciones vasculares, digo, hematológicas, ¿no? Y también debemos pensar en hipertensión, sobre todo en los adultos. Cuando presentan epistaxis debemos medir la presión. Y en niños también, ¿no? Porque ahora los niños están presentando enfermedades de adultos porque tienen obesidad, diabetes a corta edad y pueden también tener hipertensión. Cuando es este epistaxis recurrente, también debo pensar y bueno, buscar otros signos de leucemia, ¿no? De hepatopatías. Y en algunos casos se puede deber a algunos fármacos, ¿no? Como el ácido acetil salicílico, que esté tomando algún antiinflamatorio no esteroideo por varios días, ¿no? O los corticosteroides tópicos. Tienen una manchita, una lesioncita y empiezan como que a ponerles corticoides y bueno, luego se puede generar sangrado. O el abuso de cocaína en los adolescentes tenemos que sospechar también de todas estas cosas. Entonces, tenemos un listado grande de causas por epistaxia. Entonces, no es solo, no, se ha ahorcado y ya, ¿no? Tenemos que pensar todo eso. También, para el manejo, en realidad, lo que tenemos que hacer es compresión local. Se dice que la compresión se debe hacer en la parte media de la nariz. Entonces, donde sentimos entre la parte dura y blanda. Se debe hacer la compresión por 5 a 10 minutos y no se debe poner papeles, no se debe poner tapones inicialmente porque esos tapones o esos papeles arrastran el coágulo y vuelve a sangrar. Cuando ya es persistente, hemos hecho la compresión y sigue, entonces sí se puede utilizar este taponamiento y se puede utilizar asociado a estos medicamentos, la oximetazolina o la fenilefrina, ¿no? Se pone en el taponcito y bueno, va a provocar vasoconstricción y eso va a evitar el sangrado. También la cauterización con nitrato de plata cuando es una venita que todo el tiempo está sangrando o se puede hacer una ligadura quirúrgica o embolización. Si la pérdida de sangre ha sido abundante, debo considerar una transfusión sanguínea, ¿no? Puedo apoyarme de un estudio de laboratorio para ver que mi paciente está con datos de anemia aguda por pérdida sanguínea. Debo dar el tratamiento específico, ¿no? Si está con sinusitis crónica y por eso le va sangrando todo el tiempo, entonces debo tratar la sinusitis, ¿no? Y debo ver todas las causas que ya vimos previamente. Los pólipos nasales son em, pedunculares, generalmente benignos, en el 1 al 4%, y van a estar localizados a nivel del meato medio. Del seno etmoidal son más pequeños, pero múltiples. En el meato medio es generalmente único, pero es un poco más grande. También puede haber en la región maxilar, en la nasofaringe, estos pólipos se denominan antrocoanales, ¿no? Porque están en esa región, que se presentan en un 4 o 6%, generalmente son únicos y de gran tamaño, entonces estos nos van a generar obstrucción. Es importante que si yo en un niño menor de 12 años veo pólipos, debo pensar en fibrosis quística, aunque no tenga los otros síntomas, ya sean respiratorios y demás, porque se ha visto que en la fibrosis quística se ha relacionado un 50%. El 50% de los niños que tienen fibrosis quística tiene pólipos nasales, ¿no? Y la tríada de Samter se caracteriza porque hay la sensibilidad a la aspirina y esta sensibilidad a la aspirina va a generar como efecto de broncoespasmo, es como si reactivara el asma, ¿no? Y va a estar acompañado de pólipos. Es súper infrecuente, ¿no? Pero tomémoslo en cuenta porque en los exámenes a veces les gusta poner estos términos, ¿no? Entonces, Samter.
Samter, ASA, se van a acordar, aspirina, la S, esa S y pólipos, ¿no? Asma. Entonces, todo con S, ahí van a recordar. Los pólipos nasales, ¿cómo los vamos a identificar? Que el paciente va a tener un lenguaje hiponasal, una respiración oral, porque hay algo que le está obstruyendo. Entonces los pacientes dicen, siento que tengo algo que me tapa, no deja que pase el aire, pero no tengo moco, nada, pero no pasa el aire. No, vamos a hacer una exploración y vamos a ver que hay como una alteración en la mucosa, puede estar así como deformada, ¿no? Por eso se lo denomina como una destrucción local. El tratamiento es eh, parcial, ¿no? Un tratamiento parcial va a ser con descongestionantes, que de alguna forma disminuye la inflamación y siente un poco de alivio el paciente. Los esteroides nasales y sistémicos, el uso de la doxiciclina de 100 miligramos por día y finalmente, bueno, el que nos va a resolver el problema es quirúrgico, ¿no? Que es una intervención, se la denomina intervención de Cadwell, porque va a ser por fosas nasales, va a ser lo menos invasiva posible, ¿no? Ahora, algo muy común, el resfrío común, ¿no? Es una infección viral, es aguda, ¿no? Va a afectar la vía respiratoria alta, ¿no? No vamos a tener más bien un curso con rinorrea, obstrucción nasal o de los senos paranasales, ¿no? Vas a sentir congestionado al paciente. ¿Cuál es la etiología? Existe pues un montón de virus, más de 200 tipos de virus. Dentro de estos, los más importantes está el rinovirus, el coronavirus y también algunos hechovirus y coxsackievirus. El rinovirus va a afectar del 30 al 50%, pero este tiene como más de 100 serotipos. Como nosotros vamos mejorando nuestras defensas frente al rinovirus, el rinovirus también va buscando estrategias y va cambiando sus cepas para seguirnos atacando, ¿no? Entonces, por eso es que existe más de 100 serotipos. El virus sincitial respiratorio sobre todo se presenta en niños pequeños, en niños de 3 a 6 meses. El metaneumovirus ahora incluso se ha visto que está más frecuente que el rinovirus, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Y la influenza y parainfluenza en un 30%, los adenovirus y bueno, el coronavirus que nos ha dejado la pandemia de 10 a 20%. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces entramos en contacto con el rinovirus o el virus sincitial respiratorio, o sea, vamos a tener una infección por contacto. Vamos a tener una inhalación de partículas o más bien nos vamos a infectar por inhalación de partículas. Hablamos del coronavirus y de los gripales, el influenza y todos ellos. Y también por depósito de aerosoles, ¿no? Entonces, por estas tres vías es la que nos vamos a ir contagiando de estos virus. Estos van a producir serotipos diferentes y antígenos de superficie diferentes. Entonces, en la mucosa, ¿de qué va a depender que a alguien le dé un resfrío muy fuerte y a otro muy leve? Va a depender de la inmunidad preexistente. Si yo ya me topé con ese virus, con esa cepa, entonces, pues mis defensas van a poder autolimitarlo con rapidez. Pero si es la primera vez, mis defensas, mi inmunidad está baja, ¿no? Mi sistema de protección, la inmunoglobulina A que está en la mucosa, que tiene un efecto protector, ¿no? Pero tiene un efecto limitado y corto porque la mucosa va cambiando cada 7 días, entonces va a depender de todo eso para la gravedad de mis síntomas.
Y algo muy importante es que se va a dar la liberación de citocinas inflamatorias y la infiltración al epitelio. Al existir esa infiltración en el epitelio, es que me va a dar los síntomas, ¿no? Estas citocinas, por ejemplo, la interleucina 1 beta que veíamos en crisis febriles, es la que se va a incrementar sobre todo y me va a dar fiebre. Entonces, voy a tener los síntomas de un resfrío. ¿Qué síntomas voy a tener? No, va a depender de la edad y del virus. Generalmente, estos síntomas se presentan por 3 días. El tercer al quinto día, yo inoculo el virus, estoy incubando y luego me da los síntomas al tercer y quinto día. Y los síntomas generalmente pueden durar, bueno, va a variar entre virus y virus, pero pueden durar una tos persistente, puede durar de 1 a 2 semanas, ¿no? Y el cambio de coloración de las secreciones va a deberse a la acumulación de polimorfonucleares. Entonces, mis defensas están luchando, están matando a los virus y por eso las secreciones son verduzcas. Va a ser poco frecuente, pero sí se puede presentar que haya también inflamación a nivel del oído, sobre todo el oído medio. Entonces, por eso sentimos que nuestros oídos están tapados, inflamados, incluso puede haber dolor, va a haber las linfadenopatías cervicales y la inyección conjuntival, ¿no? Entonces, el paciente, vamos a poder tocar los ganglios. En los resfríos es poco frecuente, pero puede estar presente. Más en lo bacteriano nos da esos síntomas. Para el diagnóstico, pues no hay una prueba de laboratorio. Si estoy buscando el virus, puedo pedir un laboratorio y detectarlo, pero no es tan útil porque como se autolimita. Entonces, y si no, generalmente los resfríos comunes no tienen muchas complicaciones, entonces no es necesario hacer otras pruebas. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, con el virus sincitial respiratorio, que sí puede traernos mortalidad en niños pequeños porque afecta a recién nacidos, a prematuros, ¿no? O la influenza, entonces sí se puede hacer las pruebas rápidas de detección para que pueda hacer un manejo rápido, porque sé que este niño se puede deteriorar. En el caso de ya como un diagnóstico diferencial, no me parece que sea solo un resfrío común, me parece más que es una rinitis alérgica, entonces puedo hacer eosinófilos en sangre para determinar si mi paciente no es un resfrío y es una rinitis, ¿no? Si ahí tengo la duda, ¿no? Y como les decía, que las complicaciones realmente son muy pocas, se limitan, ¿no? Debo pensar en diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la rinitis alérgica. En este caso, el paciente va a presentar prurito, ¿no? Estornudos y no va a tener otro síntoma, no va a haber fiebre, no. Entonces, y es recurrente o ha estado expuesto a algo que consideramos que sea un alergeno, como el polvo, el polen, ¿no? Las rinitis vasomotoras que pueden estar desencadenadas por irritantes como oler alcohol, ¿no? Puede irritarnos la mucosa y generarnos congestión. La rinitis medicamentosa en pacientes sobre todo se presenta que usaban descongestionantes nasales. El cuerpo extraño que habíamos visto, ¿no? Que nos va a dar esa voz nasal, ¿no? Como de una persona resfriada. La sinusitis, pero en el caso de la sinusitis va a haber mayor compromiso del paciente porque va a haber fiebre, cefalea, dolor facial, porque se va a acumular el moco en región periorbitaria, ¿no? En los senos paranasales que están alrededor del ojo, entonces va a haber dolor. No,
la infección por estreptococo, ¿no? Donde vamos a tener infección mucopurulenta, la tosferina, que nos va a dar una tos paroxística persistente, ¿no? Súper peligroso y súper contagioso. La sífilis congénita, como habíamos hablado previamente, en los niños pequeñitos nacen y empiezan a tener como resfrío, secreción, secreción, secreción. Entonces debemos sospechar de la sífilis congénita. ¿Qué tratamiento, no? Podemos utilizar? Generalmente se autolimita, pero hay algunos antivirales como la ribavirina que nos ayuda para el virus sincitial respiratorio, el oseltamivir y esto, ¿no? Que siempre pregunta. En resfrío, ¿cómo no se usa antibióticos? Son en realidad el tratamiento son medidas generales como la hidratación, el uso de aire humidificado y frío. No, no hay muchos estudios, sobre todo del aire frío, ¿no? Porque al contrario, el aire frío en algunas personas les genera mayor inflamación y empeoran los síntomas, ¿no? El uso de vapores, de aerosoles, no está indicado. Los antigripales y los antihistamínicos no están indicados en niños, sobre todo menores de 2 años, porque pueden darnos síntomas extrapiramidales, que son movimientos anormales, incluso convulsión, que pueden aparentar ser convulsiones. Entonces, prohibido dar a un niño menor de 2 años un antihistamínico o un antigripal, ¿sí? Y se ha visto que el zinc em, puede ayudarnos al inhibir la replicación del rinovirus, ¿no? Entonces, esto va a hacer que nuestros síntomas duren menos tiempo. Entonces, en los pacientes con cuadros respiratorios se puede iniciar zinc. También para el malestar, la fiebre, se puede utilizar paracetamol o ibuprofeno en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 o 6 horas en caso del paracetamol y en caso del ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilo. El ibuprofeno se debería utilizar en niños que pesen más de 10 kilos, ¿no? O que tengan más de un año. El, la aspirina no se debe usar porque nos puede dar el síndrome de Reye, ¿no? Que incluso puede llegar a ser mortal. La obstrucción nasal, ¿no? Para ese síntoma de obstrucción nasal, podemos utilizar imidazolanas, pero no es tan recomendable, ¿no? Sobre todo en niños pequeños, sí se puede utilizar, pero no es tan recomendable. En la rinitis medicamentosa, donde vamos a tener que secundario a algo que le está causando, entonces se debe de retirar el medicamento. Y para la rinorrea se puede utilizar antihistamínicos de segunda generación, que no es recomendable en niños menores de 2 años. Para la tos podemos utilizar alimentos o líquidos con miel, porque la miel se ha visto que regenera la mucosa, pero en niños mayores de un año, porque en menores hay riesgo de botulismo. Entonces, un niño menor de un año, prohibido miel, ¿sí? Dentro de las complicaciones, no, vamos a tener las otitis, ¿no? Pero ya cuando nos ha afectado la bacteria. Entonces, cuando mi infección, mi resfrío común se complica porque ahí aprovecharon las bacterias, entonces puedo tener estos procesos infecciosos como otitis, sinusitis, neumonía, celulitis, abscesos, ¿no? La conjuntivitis, mastoiditis e incluso la meningitis, porque la nariz es una puerta de entrada a nuestro cerebro. Entonces, la hace más friable, la hace más débil a nuestra barrera hematoencefálica y nos puede generar meningitis.
¿Cómo prevenimos? Con la vacunación, ¿no? La vacunación es muy importante, que se hace anual, ya tenemos la vacuna para la influenza, todos deberíamos vacunarnos desde abril a junio en nuestro medio, ¿no? Es una única dosis al inicio en niños pequeños, son dos dosis que se puede poner después de 2 meses, le ponen, digamos, a los 6 meses y luego a los 8 meses. Eso nos va a prevenir infecciones respiratorias. Y lo más importante, el lavado de manos. El lavado de manos nos va a evitar muchos resfríos. Sí, y bueno, se ha utilizado algunos inyectables, el palivizumab o el sulfato de zinc, ¿no? En los grupos que tienen alto riesgo de que secundario a un resfrío puedan complicarse, ¿no? Bueno, la faringitis aguda es la inflamación de la faringe, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Eritema, exudado y enantema. El enantema son las úlceras y las vesículas que vamos a encontrar a nivel de la faringe. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener faringitis? Exposición al humo de tabaco, hay disculpas por el error, contaminantes ambientales y alergenos, ¿no? Porque igual se puede inflamar por un alergeno. El contacto con sustancias cáusticas, ha habido casos en el que los niños se tomaron lavandina, ¿no? Porque los papás justo pusieron en una botella de refresco y los niños se confunden pensando que es agua. Los alimentos o líquidos calientes, cuando tomamos algo muy caliente nos va a quemar, nos va a inflamar la mucosa. Y lo más frecuente, los microorganismos infecciosos son los que nos van a generar una faringitis. Tenemos todos estos virus, ¿no? Que nos van a mm, dar el resfrío común y también faringitis. Entonces podemos tener rinofaringitis en muchos casos. Y las bacterias, el más importante es el estreptococo del grupo A. Ese es como que el más frecuente en nuestro medio, pero tenemos también estas otras, ¿no? El micoplasma, la clamidia, que son gérmenes atípicos, ¿no? Que también pueden generarnos una faringitis. Otros vamos a tener em, el enterovirus, el Coxsackie A6, la herpangina. La herpangina generalmente nos va a dar lesiones de aptas a nivel de la faringe, van a ser como aptas, como puntos blancos, y estas parecieran como una faringoamigdalitis y en realidad es más viral, no necesita antibióticos. También el adenovirus y el sarampión me pueden generar inflamación importante de la faringe. El síndrome de Leimier, este va a ser causado por el Fusobacterium necrophorum, ¿no? Generalmente se presenta en adolescentes, en adultos, que se va a caracterizar por tromboflebitis séptica, ¿no? De la vena, porque la infección ha atravesado, ¿no? Empezó en la faringe y al ser una bacteria tan agresiva me va a generar esa tromboflebitis, fiebre, odinofagia, faringitis exudativa, va a haber un absceso periamigdalino y me puede llevar a choque séptico y muerte en el paciente en un 4 a 9%. Entonces, es raro, pero tengo que pensar, ¿no? No tengo que dejar, es una faringitis, no es nada. ¿Mm? La faringitis por el estreptococo del grupo A, como decíamos, es el más frecuente, se presenta en el 15 al 30% de los casos. No, se va a presentar entre 5 a 15 años por la exotoxina, generalmente en invierno y primavera, por el gen SPA, y nos va a dar una característica de lengua en fresa, el Proteus mirabilis. El estreptococo del grupo A, ¿no? Va a tener estas
características. Su inicio es súbito, la edad que se presenta, como habíamos dicho, es de 5 a 15 años. Las manifestaciones clínicas son fiebre, cefalea, náuseas, vómitos. Vamos a tener, el paciente realmente se va a ver tóxico, ¿no? Va a haber ese exudado. En el paladar vamos a poder ver petequias, va a haber las adenitis, si tocamos los ganglios van a estar inflamados, más de 1 centímetro. Estas generalmente se presentan en invierno y a principios de primavera, sobre todo en invierno, ¿no? Y es contagioso, entonces alguien en la familia se enfermó y todos en la familia van a tener al estreptococo. Y nos puede generar en la piel el exantema escarlatiniforme, ¿no? Que son manchas rojas pequeñas que aparecen diseminadas en todo el cuerpo. Muy pocas veces se complican, pero sí pueden darnos síntomas tóxicos. Y nos pueden dar síntomas más como virales, ¿no? Como la conjuntivitis, la coriza, tos, diarrea, ronquera, la estomatitis, ¿no? Em, que van a ser como esas úlceras que vamos a ver bien definidas en cavidad oral, sobre todo a nivel de la faringe, y el exantema vírico. Entonces ahí podemos ver, ¿no? El exudado, las manchas blanquecinas, la inflamación, incluso de la úvula, ¿no? Las amígdalas enrojecidas. Entonces, el paladar va, y el paladar igual va a estar inflamado, ¿no? Y la lengua va a estar más marrón, blanquecina, ¿no? Entonces, cuando veamos una boca así, de estas características, tengo que pensar en el estreptococo. Bueno, como habíamos visto, que se presenta entre los 5 a 15 años, pero ya el diagnóstico se puede hacer desde los 3 años. Y se ha utilizado esta escala de puntuación para determinar si es o no es, si puede, si hay ese riesgo, ¿no? O no. Entonces, si tiene fiebre más de 38 grados, le ponemos 1 punto. Si hay hipertrofia o oxidado amigdalar, le ponemos otro punto. Si hay adenopatías laterocervicales, le ponemos otro punto. Y esas adenopatías son dolorosas. Le apretamos y el paciente nos refiere dolor. Y no hay mucha tos. En las virales hay mucha tos. El paciente parece que no para de toser. Entonces, si yo escucho a mi paciente todo el tiempo tosiendo, estoy casi segura que es viral. Pero si no le estoy escuchando toser, tose muy poquito, es bacteriano, ¿no? Y la edad de presentación, si es de 3 a 14 años, 1 punto, y si es mayor de 15 años, 0 puntos. Y de acuerdo a esa puntuación, voy a determinar cuál es el riesgo de infección de 2 a 6%, si tengo de 0 a 1 punto. De 2 a 3 puntos ya sube de 10 a 28%. De 4 a 5 puntos estoy entre un 38 a 63% de posibilidades de que tenga la bacteria. Entonces debo iniciar un tratamiento antibiótico, ¿no? Porque estoy casi seguro de que tiene la bacteria. Aquí tenemos em, igual estudios que han hecho el seguimiento de estos diferentes estudios, el 2004, el 2005, el 2009, el 2012, ¿no? Viendo estas puntuaciones para ver la prevalencia del estreptococo del grupo, ¿no? Y como podemos ver en los diferentes estudios, cada vez ha tenido mayor precisión de acuerdo a la puntuación, ¿no? Si es mayor de 4, llegamos a un 68% de posibilidades de que tenga el estreptococo. Ahí podemos volver a ver. Si vemos esas amígdalas, es estreptococo. ¿Cómo puedo diagnosticarlo? Hay la prueba rápida, ¿no? Que me deben entregar en 1 horita máximo.
hay el cultivo, este sí va a tardar, pero ya puedo iniciar el tratamiento. Y si mi cultivo sale que es resistente y mi paciente realmente no está mejorando, entonces cambio de cobertura antibiótica y puedo hacer también la PCR para el grupo del grupo A. El tratamiento generalmente, si es una faringitis viral, entonces es sintomático, ¿no? Puedo darle algún analgésico, ibuprofeno. Y si hay obstrucción de la vía aérea, ¿no? Voy a sospechar que hay que sea secundario a mononucleosis, que igual es pasajera, no necesita un tratamiento específico con antibióticos, sino es más sintomático. Y puedo utilizar cuando hay mucho dolor, hay pastillas anestésicas, ¿no? Que tienen como con lidocaína para calmar el dolor, pero realmente es momentáneo. Entonces, algunos autores indican que no es de gran utilidad. Cuando es bacteriano, ¿no? Tengo que utilizar antibiótico dependiendo del microorganismo que estoy identificando, pero generalmente puedo utilizar penicilina. En nuestro medio todavía no tenemos oral, tenemos intramuscular, entonces podemos administrar penicilina, podemos administrar eritromicina o acitromicina para el estreptococo. ¿Y por qué debo dar tratamiento cuando estoy sospechando de que es bacteriano? Porque eso me previene que se complique con fiebre reumática. La fiebre reumática se caracteriza por em, alteración cardíaca, me puede provocar dilatación del corazón, va a provocar movimientos anormales como la fobia, va a presentar picos intermitentes del paciente. Entonces, es peligroso, sobre todo porque afecta el corazón. Entonces, debo iniciar tratamiento antibiótico si estoy sospechando del estreptococo, pero no me va a prevenir la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Esta ya se desencadena y bueno, va a seguir su curso. ¿Qué tengo que hacer? El tratamiento, ¿qué tratamiento antibiótico? Están los beta-lactámicos, ¿no? Como la penicilina, están las cefalosporinas también, dentro de los beta-lactámicos están los carbapenémicos, ¿no? No es recomendable las tetraciclinas, las quinolonas o las sulfonamidas, ¿no? ¿Por qué? Porque los macrólidos inducen a la resistencia antibiótica. Entonces no me va a ayudar, me va a perjudicar en el tratamiento. Aquí tenemos las dosis, ¿no? Que puedo utilizar de la amoxicilina 50 miligramos por kilo. Puedo utilizar las penicilinas, ¿no? La B, la benzatínica, que es la que más usamos, de 600.000 unidades en niños menores que pesan menos de 27 kilos y 1,2 millones de unidades en los que pesan mayor a 27 kilos. Esto solo se necesita una dosis. En algunas farmacias hemos visto que les dicen, no, tiene que venir tres veces, ¿no? Para 3 dosis, pero en realidad no. Es única la dosis, ¿sí? L- Lo que hay que tener mucho cuidado es la alergia a la penicilina, ¿no? Eso es lo más riesgoso, lo más peligroso. También tenemos estas opciones, si tenemos pacientes alérgicos a la penicilina, podemos utilizar las cefalosporinas, ¿no? Podemos utilizar la eritromicina. No, podemos utilizar en una dosis, dependiendo cuál es, podemos utilizar, pero generalmente utilizamos una dosis intermedia de 30 como para que lo recuerden, 40 o 20 a 40. Esta se da dividida en dos dosis, ¿no? La claritromicina, la citromicina, su dosis es casi similar, 15, no recuerdo, 15 12. Claritromicina, 15. ¿Sí? Miligramos kilogramo día. Puede ser igual dividido en dos dosis o en una. También se puede dar la acitromicina, ¿no? De 12 miligramos por kilo al día en una sola dosis. La clindamicina
La dosis es de 20 miligramos kilo día y esta se da cada 8 horas. ¿Sí? El tratamiento generalmente, si se fijan, es de 10 días, excepto la citromicina. ¿No? Este es de menos tiempo y solo es una vez al día. Por eso es que muchos médicos optan por dar la citromicina porque es más fácil que el paciente tome 5 días a que tome 10 días de tratamiento. Cuando tenemos faringitis recurrente, se ha hecho algunos estudios, administran penicilina benzatínica cada mes en estos pacientes que tienen cuadros de faringitis estreptocócica recurrente, ¿no? Entonces, eso es una opción. Cuando tenemos más de 7 episodios al año, ¿no? O más de 5 episodios en 2 años previos, o más de 3 episodios en 3 años, se considera recurrente, ¿no? Y que no se relacione a ningún trastorno inmunitario, ¿no? Que nuestro paciente sea inmunocompetente, porque si tengo un paciente con VIH, es un paciente inmunodeprimido o con leucemia, ¿no? Entonces es más probable que vaya a tener una faringitis recurrente. Las complicaciones, ¿no? Están la otitis media aguda, la sinusitis, ¿no? El estreptococo me puede generar abscesos, glomerulonefritis, artritis postestreptocócica, ¿no? Los trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes, porque puede generar después de una infección por el estreptococo, en algunos casos se puede generar como una encefalitis autoinmune, porque el cuerpo empieza a autoatacarse y nos va a empezar a dar trastornos neuropsiquiátricos. En la sinusitis, ¿no? Vamos a empezar con un caso. Es un paciente de 7 años de edad con antecedente de fiebre de 38 grados, tiene rinorrea y harina, tiene odinofagia, tiene malestar general, 4 días. En la exploración física hay congestión nasal, rinorrea, su faringe está hiperémica, congestiva y resto de la exploración, nada, ¿no? Entonces, luego vamos a responder esta pregunta, pero ahí vayan pensando. Entonces, vamos a tener dos tipos, ¿no? Que son la vírica y la bacteriana, la, las más frecuentes, pero también puede haber la micótica, que es más rara. Entre el 0,5 a 2% de las infecciones respiratorias agudas en los niños y adolescentes se va a complicar con una sinusitis bacteriana aguda, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar? ¿No? Que los senos maxilares van a recién empezar a neumatizarse a los 4 años. Entonces, si alguien les dice, tiene una sinusitis maxilar en un niño de 2 años, nos está mintiendo. No existe eso. Porque recién ese seno se está formando, se está neumatizando. Los senos esfenoidales aparecen ya a los 5 años y los senos frontales son los últimos en aparecer porque empiezan a los 7, 8 años. Entonces, 4, 5, 7, 8. Maxilar, esfenoidal y frontal. Y ustedes dirán, ¿y los etmoidales? Nacemos con los etmoidales ya neumatizados, ¿no? Ya va a estar presente, ¿ya? ¿Qué etiología tenemos? Al Streptococcus pneumoniae en un 30%, el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus, que es menos frecuente. Entonces, recordamos, neumonía e influenza son 30%, Moraxella 10%. El 50% del Haemophilus influenza va a producir beta-lactamasas. Entonces, por eso en la sinusitis generalmente tratamiento con inhibidores de beta-lactamasas, ¿no?
El 100% de Moraxella catarrales produce beta-lactamases. El 25% del Streptococcus pneumoniae son resistentes a la penicilina. Por eso el tratamiento en la sinusitis es un poco más larga, ¿no? Que bueno, vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el paciente va a tener antecedente de una infección respiratoria o va a tener rinitis alérgica o incluso el reflujo gastroesofágico, porque está generando una inflamación a nivel de la mucosa de la faringe. Y esa inflamación crónica nos va a llevar a generación de más moco, porque cuando la mucosa se inflama, lo único que hace es generar moco y este moco se va a infectar, ¿no? Puede haber malformaciones anatómicas como el paladar hendido, los pólipos que habíamos visto, o en los trastornos de la función fagocítica. También los ambientales como el humo del tabaco, o pacientes con inmunodeficiencias, o pacientes con fibrosis quística o cuerpos extraños, también pueden generar sinusitis. Vamos a tener que puede haber una sinusitis vírica, ¿no? Pues generalmente es bacteriana. Va a haber inflamación, ¿no? Y por ende, edema en esa región, que eso va a provocar el bloqueo del drenaje de los senos y va a alterar la depuración mucociliar de las bacterias. Entonces, las bacterias van a estar encerradas, ¿no? Entonces se van a empezar a reproducir. Eso va a dar condición al crecimiento, porque va a haber más moco, el cuerpo no está eliminando ese moco al 100% y entonces es caldo de cultivo para que las bacterias se reproduzcan, ¿no? Entonces, cuando nos limpiamos la nariz, estamos generando esa presión en los senos paranasales para empujar estas secreciones hacia esas regiones. Entonces, va a haber más moco, como más caldo de cultivo. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Vamos a tener síntomas inespecíficos como la congestión nasal, la rinorrea purulenta, fiebre y tos. Es menos frecuente que haya halitosis, pero podemos tener disminución de la olfacción como la hiposmia y el edema periorbitario. Los niños se ven como inflamación, incluso conjuntival, o algunos se ven como si tuvieran ojeras también. Vamos a ver tumefacción de la mucosa nasal y rinorrea purulenta, ¿no? Entonces va a ser verduzca. Vamos a ver que cuando apretamos los senos paranasales, ¿no? Los puntos dolorosos van a sentir dolor, que son más o menos al nivel de los maxilares, ¿no? Que son en los pómulos. Entonces el paciente dice, ay, sí, me duele. Es porque están inflamados estos senos maxilares. Y los senos frontales, cuando apretamos a nivel periorbitario, ¿no? Supraciliar, también van a sentir dolor. Vamos a ver que en la sinusitis va a haber persistencia de la congestión nasal, va a haber rinorrea, va a haber tos diurna, ¿no? Sobre todo esto es muy importante porque cuando dormimos el moco chorrea hacia la parte posterior, ¿no? Baja. Eso se llama descarga posterior. Hay esa descarga posterior, entonces que se va acumulando. Y cuando despertamos, empezamos a toser porque se ha acumulado moco, ¿no? La fiebre puede presentarse mayor a 39 grados y la secreción nasal es purulenta durante 3 días o más, a diferencia del resfrío común, ¿no? Que no va a pasar esto que hemos descrito. Vamos a tener síntomas mayores y menores para sinusitis. Dentro de los mayores, está la secreción nasal purulenta anterior y la posterior, ¿no? Lo que les decíamos de la descarga posterior. La congestión,
¿no? El dolor, lo que hablamos de estos puntos de presión, la hiposmia, bueno, no siento los olores y fiebre. Pero esto es en la aguda. En la crónica ya no hay fiebre, pero tiene los otros síntomas. Dentro de los síntomas menores está cefalea, ¿no? Entonces el paciente dice, me duele y sobre todo en la región frontal, dolor a la presión o represión en el oído, ¿no? Porque por ende está inflamado también por la conexión que hay entre el oído, la nariz, la faringe. Vamos a tener halitosis por ese dolor, por esa presión que se está generando. Algunas personas refieren dolor dental. Va a haber la tos, que sobre todo es de predominio diurno, o cuando estamos acostados en la noche. Y la fiebre que va a ser más en la parte aguda y puede ser intermitente en la subaguda, ¿no? Y la astenia. Los pacientes no quieren comer porque al comer este moco se mueve. Entonces hay esa descarga posterior que da como un olor feo, un sabor feo a los alimentos, entonces los niños no quieren comer. No. Entonces vamos a tener, ¿cómo diagnosticamos? En realidad el diagnóstico es clínico. Vamos a ver la descarga posterior. Pero para saber realmente qué bacteria tengo, tendría que hacer un cultivo de aspirado, ¿no? En una radiografía, si ustedes ven, acá hay aire, acá está con moco, está lleno de secreción, ¿no? Como podemos ver acá en este seno paranasal, ¿no? La tomografía, cuando en una radiografía es poco valorable o sospecho de que pueda haber algo más, no solo me parece una sinusitis, porque en realidad el diagnóstico debería haberlo hecho clínico. Entonces puedo hacer una tomografía, pero no es de elección, ¿no? Entonces ya no es necesario ese estudio, ¿sí? El que me va a certificar que tengo ahí una bacteria es el cultivo, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a diagnosticar? Con la clínica. ¿No? ¿Qué antibióticos puedo utilizar? Como decíamos, la amoxicilina más ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Porque como habíamos visto previamente, generan beta-lactamasas, ¿no? Estas bacterias son resistentes. La dosis es de 45 miligramos kilogramo día, ¿no? O puedo utilizar 90 miligramos kilogramo día, ¿no? 2 veces al día. La dosis, esta es la dosis de primera línea. Es decir, cuando mi paciente tiene una sinusitis aguda, recién está empezando, puedo darle en esta dosis. Pero si ya mi paciente ha presentado antecedente de sinusitis previa y demás, debería darle una dosis más alta, de 90 miligramos. Cuando tenemos pacientes alérgicos a los betalactámicos, puedo utilizar estos otros medicamentos como levofloxacina, la clindamicina, ¿no? Porque por su alergia. Cuando tenemos la dosis de la levofloxacina es de 10 a 20 miligramos kilogramo día, se puede dar cada 24 horas. La clindamicina de 30 a 40 miligramos kilogramo día en 3 dosis cada 8 horas y se puede asociar cefixima a 8 miligramos. La dosis de la cefixima es de 8 a 10 miligramos kilogramo día. Cuando tengo riesgo de resistencia, ¿no? O fracaso al tratamiento inicial, lo que decíamos, tengo que dar a 90 amoxicilina más ácido clavulánico. O puedo dar clindamicina, ¿no? Combinado con cefixima o con cefpodoxima en una dosis de 10 miligramos kilogramo día dividida en 2 dosis. Si tengo una infección grave, ¿no? Que voy a requerir hospitalizar a mi paciente porque
puede complicarse, puede utilizar estos medicamentos endovenosos, ¿no? Porque mi paciente de repente está con mala tolerancia, con vómitos y demás, entonces puede utilizar ampicilina sulbactam, ceftriaxona, que es uno de los más usados, a 50 miligramos kilogramo día, que puede ser intravenoso y también intramuscular. En algunos casos, la cefotaxima, ¿no? Que es de 100 a 200 miligramos kilogramo día, que se puede dar cada 6 horas, que es igual utilizado en pacientes hospitalizados, y la levofloxacina de 10 a 20 miligramos kilogramo día, que se puede dar cada 12 a 24 horas. ¿Qué complicaciones podemos tener? Dentro de estas complicaciones están las celulitis periorbitarias, ¿no? Porque a través de los senos paranasales, pues viajó a esta cavidad. ¿Y qué característica vamos a ver en el paciente? Esta inflamación, eritema, dolor, ¿no? Hay el periorbitario y el orbitario. Cuando es periorbitario es menos peligroso que el orbitario, ¿no? Porque cuando es orbitario puede lesionar al nervio y puede dejarnos secuelas severas. También vamos a tener complicaciones como abscesos, ¿no? Algunos pacientes que tienen sinusitis recurrente, pues se generan abscesos a nivel encefálico. Y los pacientes solo refieren dolor de cabeza, continúan con fiebre y tienen ese antecedente. Y llegan a convulsionar, ¿no? Porque se está irritando la masa encefálica. También nos puede generar meningitis y trombosis del seno cavernoso. El seno cavernoso es un área que está justo por debajo de donde pasa el quiasma óptico. Entonces es muy riesgoso. El paciente nos va a referir dolor en los ojos y dificultad en los movimientos, y también puede haber disminución de la agudeza visual. Entonces, sí, sí puede ser muy severa las complicaciones de la sinusitis. Entonces tenemos que dar tratamiento adecuado. También puede haber un edema subdural, abscesos cerebrales, lo que habíamos dicho del absceso cerebral. Puede ser, si está ubicado por fuera de la masa encefálica, es epidural, y hay los abscesos netamente que van a ir directamente a la masa encefálica. El tumor blando de Pod y el mucosel, que también son complicaciones poco frecuentes, pero debemos tenerlas presentes. Para la prevención, ¿qué debemos hacer? Debemos lavarnos las manos, porque eso nos ayuda a prevenir todas las infecciones respiratorias, ¿no? Y de contacto. La vacuna, ¿no? Debemos, cuando sabemos que una complicación de un resfrío común puede ser la sinusitis, entonces debemos actuar en el resfrío. Si este resfrío no está yendo bien, no se está autolimitando, y puede utilizar antivirales, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Entonces, todos atentos para que vayamos respondiendo. Ahí está nuestro caso. Ya hemos visto todos los temas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien.
Siguiente pregunta. Muy bien, ¿no? Eso habíamos visto que es el que nos va a diagnosticar. Sintomático, ¿no? El A. Algunos han respondido el A. Entonces, ¿por qué? Su rinorrea es hialina, es más congestión, ¿no? No nos está diciendo que haya datos de bacterias, ¿no? Entonces, solo es sintomática. Siguiente pregunta. Claro, no tiene. Muy bien. Demasiado. No ayuda, nunca ayuda. Resfrío común, ¿no? Recordamos que es resfrío común, ¿sí? Pero Resfrío no común. sería el virus esencial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es en niños pequeñitos y es en un 30%. El rinovirus es en el 50%. Ese es el más frecuente. Rinovirus, por de ahí Pero viene eso sería en niños análisis. mayores de 5 años, ¿no, doctora? Sí, es más frecuente en niños mayores de 5 años, pero como lo describe en el libro y veíamos en la diapositiva, a ver, vamos a ahí mostrarles dónde está el resfrío. Nos da en el libro ese dato de 50%. Ahora, si nosotros buscamos artículos actuales, nos va a salir el metaneumovirus. Pero como las preguntas salen de su libro, tienen que poner como está en su libro, ¿no? Que es el 50%. ¿Dónde está? Creo que está en esta. No, en esta. No lo encuentro. Mm, Ahí está. Rinovirus del 30 al 50%. ¿Ya? Eso recuerda. Para que no se confunda. Ok, gracias, doctorita. Seguimos con las preguntas, entonces nos quedamos aquí. Esa está fácil, regalada.
Muy bien. A y B, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El tiempo es lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Doctora, ¿puede volver a explicar lo del tiempo en la sinusitis, por favor? Ok. Entonces, aquí más de 6 semanas, dice, ¿no? Lo agudo es una semana. Lo subagudo es de una semana hasta 3 meses. Y ya lo crónico es más de 3 meses. Entonces, 6 semanas son como un mes y medio, ¿no? Entonces, por eso es subagudo. Pero todavía no llega a ser crónico porque no es 3 meses. Ahí está el caso. Doctora, una preguntita, buenas noches. Buenas noches. Aquí en mi bibliografía tengo entendido que el agudo hasta los 30 días, subagudo de un mes a los 3 meses y el crónico viene a ser posterior a los 3 meses. Sí, 6 semanas es un mes y medio, Ok, ¿no? que aquí lo especifica como 30 días. Claro, 30 días es un mes, ¿no? El agudo. Sí, exacto. Bien. Sí. Entonces en la pregunta decía 6 semanas, que es un mes y medio, ¿no? Entonces ahí, sí, 4 semanas tiene un mes, más 2 semanas es un mes y medio, ¿no? Entonces ya no es agudo, es subagudo, ¿no? Porque dice 6 semanas. Cada semana tiene 7 días, Sí, ¿no? doctorita, lo que pasa es que usted había No dicho seis una por mucho. semana, pero Ah, ya hacemos perdón, la perdón, un corrección. mes era, un mes. Ok. Perdón, no, no me di cuenta que les dije una semana, era un mes, ¿no? Y de un mes a 3 meses y más de 3 meses el crónico.
Muy bien. Ay.
Muy bien, entonces espero que se les haya grabado varias ideas y bueno, que les vaya muy bien en los siguientes exámenes también, que vayan resolviendo. Ahí vayan repasando las preguntas que se les envía también. Entonces, muchas gracias, buenas noches.